Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hemos llegado a la lección número 11. El trimestre se pasa muy rápido, pero bueno, es momento de iniciar con nuestro estudio. Es un gusto y un privilegio para mí estarlos acompañando. Mi nombre es Abdi González y los estaré conduciendo en esta lección. Así que esperamos que sea de gran bendición para ustedes y entonces que por medio de esta lección nosotros podamos aprender a vivir con fe. Es una lección muy interesante y quiero invitarlos en sus hogares a que oremos, pidamos la dirección de Dios de tal manera que este estudio pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Que Dios les bendiga. Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, comienza una nueva lección, una nueva semana, así que vamos a entrarle con todo. Y para eso hemos invitado a personas tan distinguidas para nosotros, ¿verdad? Personas que guardamos en lo profundo de nuestro corazón, que las apreciamos mucho, chicos. Es un gusto que nos estén acompañando, siéntanse bienvenidos, siéntanse como en su casa, aunque estemos en un estudio, pero siéntanse como en su casa, hombre. Vamos a presentarnos, queremos conocerlos un poquito más, así que bueno, las damas primero. Muy bien, mi nombre es Jessica Bartola, soy de Honduras y estudio la licenciatura en educación preescolar. Muy bien, bienvenida Jessica. Gracias. Hola, mi nombre es Lisbeth Oviedo, estudio nutrición y soy de Veracruz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Ramírez, soy del estado de Veracruz y estoy estudiando teología y es un gusto estar con ustedes en esta mesa. O sea que tenemos dos veracruzanos, una extranjera. Dos de y rojo. Pues yo, bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio y para hacerlo vamos a pedir la bendición de Dios. ¿Les parece? Jessy, ¿podrás dirigirnos en Está oración? bien, vamos a orar. Amoroso Padre, te damos las gracias por abrir tu palabra y aprender de ella. Úsanos en esta mañana y háblanos también. En Jesús, amén. Amén. Bien, esta semana hemos estudiado una lección muy interesante, una lección que sin duda alguna va a quedar en cada uno de nosotros. Y vamos a comenzarla leyendo la palabra de Dios. Liz, ¿será que puedas darle lectura al versículo clave de esta semana, el versículo para memorizar? Así es, se encuentra en Proverbios 29-25 y dice, el temor del hombre podrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es un versículo muy interesante porque nos hace ver la realidad de las cosas, ¿no? Muchas veces confiamos en nosotros mismos. Cuando habla del temor, habla acerca de la confianza, de fe. Cuando hablamos del temor de Jehová, ¿no? Tener una relación con Él, una experiencia con Él. Lo mismo pasa con el hombre. Muchas veces, pues uno se centra más en uno que en Dios y finalmente, pues Dios es el que nos da todas las cosas. No sé a ustedes si les ha pasado, pero muchas veces corregimos o modificamos el orden de prioridades. No sé, por ejemplo, a alguien que nos quiera compartir su orden de prioridades. Bueno, pues primero Dios, la familia, luego en el caso de nosotros que estamos estudiando, pues tus estudios y de ahí de lo demás. ¿Será que habrá gente que su primera prioridad no sea Dios? Yo creo que sí, sobre todo los muchachos jóvenes. Hay muchos que su prioridad es juego, en el ámbito más, digamos, más cordial. Fútbol. Algunos la lectura misma de muchos libros es su prioridad y algunos otros pues ya se va a otros extremos, ¿no? Otro tipo de prioridades que están muy alejadas de Dios. Pero creo que la lección de esta semana nos ayuda mucho porque las prioridades pueden ser incluso buenas. Lectura de los libros, deporte, una amistad, un amigo puede ser tu prioridad. La novia puede ser tu prioridad máxima. Sin embargo, todo eso, cuando está fuera de Dios o tu prioridad no es Dios, entonces viene a ser vano. Yo creo que la lección de esta semana nos está invitando a eso, a reflexionar qué significa sabiduría y qué significa esa sabiduría del lado de Dios. Yo creo que ahorita lo vamos a ampliar más. Fíjense, sin duda alguna, el orden de prioridades es muy importante, ¿no? Para la vida de todos. Y más importante aún es que tu primera prioridad sea Dios. Ahora vamos a estudiar entonces un poquito cómo nosotros podemos llegar a esa prioridad, o sea, que esa prioridad sea Dios en nuestras vidas. Y algo muy interesante que llama la atención a mí es que la lección habla acerca de que la ley te ayuda, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la ley nos ayuda a vivir mejor? Vamos a darle lectura a Proverbios 28,
4. Liz, ¿puedes darle lectura? Así es, Proverbios 28:4 dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contendrán con ellos. Fíjense, creo que este versículo es muy claro, ¿no? Los que dejan la ley alaban a los impíos. Sin embargo, si tú la guardas, pues tú vas a luchar contra ella, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la ley nos ayuda a continuar, ¿no? A vivir mejor pues aquí, ¿no? Fíjate, Abdi, que ahorita que leemos esto y estudiando la lección, me daba cuenta de que es una realidad lo que el texto señala. Cuando tú vas en contra de la corriente es muy difícil, especialmente cuando estudias en una institución no cristiana o cuando estás en un trabajo donde eres el único cristiano y lo que tú dices te ven como raro. Ahora sí, tú dices una cosa y te ven así como que estás fuera de lo normal o te ven de tal forma que, ¿qué estás diciendo? Aunque lo que tú digas sea lo más coherente que estén escuchando a las personas. Pero es interesante porque el más amado en el ámbito, el más popular, no siempre es el que se conduce correctamente. Casi siempre es aquel de que lleva las cosas a la liviana, que lleva las cosas, hagamos lo que hay de malo, no hay problema en hacerlo. Y de eso nos proviene la ley. Es allí donde la Biblia señala que la ley refleja el carácter de Dios, porque es para protegernos. O sea, sí. Yo estoy de acuerdo en ese punto. Mira, muchos de nuestros muchachos, ¿cuántos jóvenes cristianos estarán en universidades que no son cristianas? Y ahí tienen que vivir por la fe, justamente ahí. Un examen en sábado. Quiero comentar lo que dice Gálatas. Es muy interesante lo que dice Gálatas 3:24. Okay, vamos a abrir la Biblia. Los invitamos en casa también que abran sus Biblias, que compartan también con sus familias, de manera que todos podamos ver, ¿eh? Así Entonces, es. Gálatas. Gálatas 3:24. Es un versículo muy interesante. Le voy a dar lectura. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es ayo? Esta semana estudiamos. Ayo viene de una palabra griega que es paidagogos. ¿Y qué era un paidagogos? En el ámbito griego era una persona encargada en una familia de llevar a los niños menores de edad, algo muy bonito, ¿no? Me imagino, llevarlos ante los maestros. Él no era el maestro, él no era el que le enseñaba, él solamente era el que los llevaba. Los acarreaba. Los llevaba hasta ahí, velaba por su seguridad, veía que todo estuviera bien y se le conocía así, un pedagogos. Por eso la palabra de ahora, pedagogía, ¿no? Una persona que lleva a otra al conocimiento. Entonces, la Biblia dice que la ley es algo similar. La ley nos puede ser un instrumento que nos puede ayudar para llevarnos ante Cristo, nos puede ayudar para resguardarnos de los males y en ese sentido nos puede dar mucha bendición porque significa que entonces la ley es sabiduría de Dios. ¿Será entonces que la ley me ayude a mí diariamente a llegar a Cristo? Todos los días. De hecho, yo pienso que hay muchas personas que están en la vida perdidas, que están pasando momentos difíciles y a veces no saben cuál es el resultado de la vida que están llevando o por qué sufren. A veces dicen ellos, me esfuerzo por hacer esto o hago lo otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me salen bien las cosas? Y si de repente tú lo conduces a la Biblia y le lees, mira, la palabra de Dios dice que estos no son los mandamientos que Dios dejó. ¿Y qué tal si le lees el mandamiento que dice, yo soy Jehová tu Dios? ¡Wow! Dios es mi Dios. Y si Él es mi Dios, Él debe ser mi prioridad en mi vida. Y entonces, ¿qué hizo la ley? Te conduce a ver a Cristo. Ahora entiendo. Mi prioridad no es Dios, por eso la vida no las disfruto. Porque quiere decir, cuando eres cristiano hay problemas, claro, hay momentos angustiosos. Pero el hecho de saber que Dios está contigo, yo soy Jehová tu Dios, wow, eso te ayuda a decir, no soy sola. Sufro, pero con Cristo a mi lado. O sea, no te abandona en ningún momento. O sea, la ley de cierta manera te proyecta a Dios. Y es que bien es cierto que ninguno de nosotros, o sea, un ser humano sabio por sí solo no puede ser, ¿no? Sabemos que la sabiduría Dios la da. Puede ser que tengas mucha inteligencia, mucho conocimiento, que sepas de la vida, pero finalmente pues no te va a traer nada provechoso, ¿no? Al final de cuentas. Y el guardar la ley te va a ayudar, es como dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? O sea, te alumbra, la ley te ayuda a que diariamente tú vayas viendo el camino y que no caigas. O
O sea, de esa manera te ayuda. Y finalmente el resultado de eso va a ser una convivencia con Dios. Yo creo que, por ejemplo, conozco de Liz que creció en una familia, en un hogar, ¿no? Ella puede hablar mucho de su hogar. Pero este hogar, o los hogares de todos nosotros, refleja si hay sabiduría o no. ¿Por qué? Por cuanto guardamos la ley o no la guardamos. ¿Y qué significa guardar la ley? Significa algo práctico, que nuestras relaciones familiares serán de lo mejor, que nuestras relaciones con los vecinos serán las adecuadas, que nuestro estilo de vida en la salud, por ejemplo, será lo mejor que hay para nosotros. Entonces todo esto, cuando lo analizamos, vemos, bueno, esa familia, esa persona vive con sabiduría. No es sabiduría en sí misma, es que vive guardando la ley de Dios. Realmente vive apegado a lo que Dios quiere. Se traduce en sabiduría, pero el centro de su vida es Dios mismo. O sea, la ley de Dios me va a ayudar a encontrar a Cristo. Así es. O sea, la ley me va a conducir a una manera que yo pueda tener una relación más íntima con Él. Así es. Qué interesante. O sea, qué asombroso, porque eso quiere decir que no estoy solo. O sea, no Dios no vino y me dejó así a la deriva, órale, ahí está, sino que ha dejado una guía para que yo pueda conducirme de la manera correcta y que por medio de ella yo pueda encontrarme con Él. ¿Por qué es tan importante entonces que nosotros busquemos a Dios? ¿Por qué es tan importante que, digo, pues en ese caso guardo la ley y listo, habrá una manera en que yo pueda guardar la ley, pero no seguir a Dios? Porque hay muchas personas que dicen, no, pues yo me porto bien, yo soy buena persona, pero no necesito a Dios, ¿no? ¿Será que esto puede realizarse realmente? ¿Será que podemos estar guardando la ley, pero sin Dios? ¿Tú qué opinas? Pues, sabes, ahorita recordé a un escritor cristiano, Frank Belden, el que escribió muchos himnos cristianos muy bonitos. Y lo recuerdo cuando él estaba casi a punto de morir, dijo una frase que no la voy a parafrasear, no la recuerdo exactamente, pero me llamó la atención, porque dice que muchas veces en nuestras vidas son como los hombres que construyeron el arca de Noé. Estaban construyendo el arca, nunca había llovido, o sea, estaban participando de una obra, pero no se salvaron, no entraron en el arca. O sea, ¿cómo tú tomas el martillo todos los días, no sé cuántos años, cuánto tiempo dedicaron a levantarse cada mañana, hacer que quede bien hecha, que no se vaya a meter el agua al arca? ¿Cómo confías en proteger, hacer una obra bien hecha, pero tú no entras? Y a veces pasa eso en la iglesia. En la iglesia estás preocupado porque se guarda la ley de Dios, preocupado porque los jóvenes están participando, pero te preocupas tanto por lo externo que descuidas tu relación íntima con Dios. Y bien es cierto, ¿no? Que uno puede estar incluso en la iglesia, uno puede estar en los caminos correctos, pero finalmente eso no te va a hacer que te salves. O sea, si no tienes una relación con Dios, pues de nada te sirve, ¿no? De nada te sirve hacer las cosas. ¿Qué tan importante es entonces que consideremos que la ley finalmente viene de Dios, ¿no? Él es el que nos la ha dado. Por eso es que es tan perfecta, porque Dios mismo la dio. Entonces es como Dios, yo te doy un regalo a ti para que por medio de ese regalo tú puedas estar conmigo. O sea, te conduce de la mejor manera, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa y queremos dejarlos a todos en casa con una pregunta muy interesante. ¿De qué manera nosotros podemos buscar a Dios? Pensemos en algunas maneras que nos van a hacer relacionarlos con Él. Entonces vamos a comentar esta pregunta en casa, nosotros la dialogaremos aquí en este momento y entonces regresaremos. Así que bueno, volvemos. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte,
que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Bien, es un gusto estar de vuelta otra vez y nos hemos quedado con una pregunta muy interesante. ¿De qué manera podemos nosotros buscar a Dios? Así que, chicos, algunas maneras en las que nosotros podamos buscarle o encontrarnos con Él. Bueno, principalmente sabemos que el estudio de su palabra, pero no debe de ser un estudio de su palabra de que, sí, hay que leer porque al leer lo encuentro. No, yo siento que debe ser un estudio apartado, un momento especial Entre donde tú y Él. exactamente, no de que por cumplir o porque me lo han enseñado o él he escuchado, no, algo específico. También una de otras maneras es el canto. El canto alegra mucho. Puedes estar triste, puedes estar ya sin gana y si comienzas a cantar, te alegras y sientes que no cantas solo, puedes cantar con él. También he escuchado y lo he aplicado que cuando no solo lo buscas tú, sino que lo compartes. La manera de que con personas de que mira, fíjate que tal versículo, no sabes cómo está su día, tú puedes alegrárselo y puedes encontrarlo. Fíjense, eso es algo muy interesante, ¿no? Al momento de compartirlo con otras personas, y más adelantito vamos a hablar un poquito de eso, al momento de compartirlo, uno puede encontrarse con él. ¿Por qué? Porque lo ves actuando en la vida de los demás, a través de lo que tú has hecho o a través de lo que tú has compartido con otras personas. Creo que son maneras muy prácticas de encontrarte con Dios. Y algo que me gustó que dijiste es que no, o sea, al estudiar su palabra no se trata nomás de que, la voy a leer porque pues, tengo que leerla, ¿no? Sino se trata de encontrarte con Él. La escritora Ellen White dice que cada que nosotros abrimos la palabra de Dios estamos en una audiencia con Él. O sea, directamente te proyectas a Él, ¿no? Entonces, pues qué padre, ¿no? Qué bonito es encontrarse con Dios. Una forma práctica, como dijo Liz, enseñándole a otros la palabra de Dios, por ejemplo, una forma práctica está en Proverbios 29:13. Proverbios 29:13, lo voy a leer. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. El pobre y el usurero, o sea, el pobre y el rico, al final de cuentas, ¿no? No sé si ustedes lo han visto en algún momento, a veces los jóvenes, tenemos un mito social. La gente pobre, pues porque no trabaja, porque no tiene expectativas de vida, no sabe salir adelante, no es inteligente, en fin. Pero la Biblia enseña que a veces es mejor el pobre pero justo que el rico con riquezas injustas. Entonces, cuando vemos esto en la Biblia, nos damos cuenta, bueno, tanto el rico como el pobre pueden estudiar la palabra de Dios, pueden los dos ser sabios, pueden los dos construir, digamos, una familia, tener sueños, pero la riqueza o la pobreza no necesariamente habla de sabiduría. Y ambos pueden tener a Jesús en su corazón. Y fíjate, muchas veces hacemos menos a los pobres, ¿no? O nosotros mismos los catalogamos, ¿no? Como que, no, pues mira, él es pobre, él no. Pero bien dice la Biblia que no debemos hacer distinción entre ellos. ¿Por qué? Porque finalmente creo que la pobreza espiritual finalmente le puede llegar a todos, ¿no? Por más rico que seas, si no tienes a Dios en tu corazón, pues de nada sirve, ¿no? Entonces es algo, una distinción muy marcada a veces en nuestra sociedad, en nuestro país y en muchos otros países, pues la pobreza y la riqueza se marca pues de manera muy directa. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos debiéramos actuar ante estas situaciones? ¿Será que debemos seguir con este estándar haciendo división o debemos actuar haciendo alguna cosa? Fíjate, Abdi, que hace un tiempo, leyendo el libro de Isaías, me gustó mucho esta cita, es Isaías capítulo 26 y el versículo 9, hablando de buscar a Dios y relacionándolo con los pobres. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Me encantó mucho porque habla de una alma sedienta por Dios. Y de hecho, hablando de mitos de los pobres, ellos mismos tienen como una idea errónea en cuanto a su pobreza. Porque a veces
El no tener recursos económicos no quiere decir que eres pobre en todos los sentidos, porque la riqueza o el dinero solo es una parte de tu vida, no es toda tu vida en sí. Hay muchas personas que no tienen economía, pero tienen una riqueza espiritual increíble. Buscan a Dios de tal manera que tú los ves con un espíritu tan alegre, con una alegría que refleja paz, que no parecen personas pobres. Si pueden comer una tortilla vacía o este día, pero para ellos dan gracias a Dios con un corazón tan agradecido por esa tortilla que se están comiendo. Entonces, el trato de los pobres muchas veces es de ayudarles a ellos a que descubran la riqueza espiritual que poseen, que no se enfoquen tanto en que no se enfoquen en aquello que no tienen, sino más bien en aquello que sí tienen, la oportunidad de crecer, porque no es que naciste en un lugar pobre, no quiere decir que toda la vida vas a nacer, vivir y morir pobre, sino que pues puedes de repente alcanzar otro nivel de vida. Fíjate, no solamente eso, perdón, sino también nosotros como cristianos deberíamos llevar nuestras acciones a ayudar también a esas personas, ¿no? Porque no podemos dejarlo así como que, no, pues que se concentren en lo que es bueno para ellos, ¿no? Y no, pues está con ganas, ¿no? Tu cotorreo. Pero sino también debemos ayudarlos, deberíamos nosotros hacer algo también, no solamente proveyendo el pan espiritual, sino también muchas veces se necesita compartir el pan físico con las personas. Ven lo que dice Proverbios 28:6, hablando un poco acerca de este tema. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. A mí me gusta mucho este capítulo de Proverbios. O sea, a partir de que lo estudiamos me gustó, ¿no? Porque hace ese contraste. Ahora, el pobre hay que ayudarle. El rico también tiene, digamos, un manual aquí en Proverbios 28. Que lo vamos a resumir, vimos algunos 3, 4 versículos. Primero, las riquezas se obtienen trabajando. Ajá, si las vas a obtener, que sea de un trabajo y trabajo lícito. Una vez que tienes riquezas, Dios te ha bendecido para que tú seas bendición para otras personas. Un amigo de tu habitación, un compañero, una persona indigente. Compartir, como decía. Compartir, como decía Liz. Ser compartido. Y la otra, pues, no olvidar que esos tesoros finalmente aquí en la tierra son prestados, digamos, en algún momento van a terminar, ¿no? Sí, muchas veces nos enfocamos en los tesoros terrenales, ¿no? Y en creer que eso va a durar para siempre, pero finalmente va a llegar un día en el que pues no va a ser así, ¿no? No todo va a perdurar. Entonces, cuán importante es que nosotros consagremos todo eso a las manos de Dios. Vamos a leer Primera de Juan. Lizzy, si nos puedes ayudar con Primera de Juan 2, 15 y 17. Bueno, en Primera de Juan 2, 15 al 17 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué tan importante es entonces? Más bien es muy importante que nosotros no veamos a las cosas terrenales, las posesiones, ¿no? Sino que nosotros nos enfoquemos entonces en hacer la voluntad de Dios, en seguir por el camino que es correcto, ¿no? Ahí se cumple lo que dice Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así es, qué maravillosa verdad, ¿no? Ahora, fíjense, nosotros debiéramos aferrarnos a estas cosas y deberíamos compartirlos, ¿no? Deberíamos nosotros, estas verdades que nosotros conocemos, entonces debemos manifestarlas a otras personas. Jessy, tú como maestra, me imagino que sin duda alguna te has topado mucho con este aspecto, ¿no? Cómo enseñarle, incluso nosotros sabemos que la educación pues comienza en el hogar, ¿no? O sea, cómo nosotros y la gente que nos está viendo, cómo ellos pueden compartir esto con sus hijos o con su familia, no sé, en el ambiente en el que ellos están. Mira, uno de los temas muy importantes es enseñar a amar la verdad. Empieza en el hogar, pero ¿qué pasa cuando en el hogar no reciben esa instrucción? Tú como maestra recibes al niño y ¿qué haces con él? ¿Qué le enseñas? Y es muy interesante ver que incluso cuando le cuentas una historia a los niños,
A veces yo estoy con los niños, los veo a los ojos y hago gestos. Y si tú te das cuenta, el niño también está haciendo tus gestos. Si tú pones la cara así enojada, el niño se pone enojado. Y tú le haces así, el niño también le va haciendo así. Algo tan pequeño. ¿De qué quiero resaltar con esto? El ejemplo. Es muy importante que el niño vea el ejemplo en ti. Algo que me gustó al leer acá es que cuando una madre desea que su hijo crezca y quiere que tenga libertad, esa madre debe de saber que eso tendrá como consecuencia que su hijo puede causar vergüenza para ella y su familia. Incluso leyendo una escritora cristiana, Ellen White, ella menciona en su libro La Temperancia, y es un llamado de atención muy fuerte para las madres, cuando dice que aquella madre que dice, mi hijo yo lo educo y hago lo que yo quiera, nadie le diga nada, que esa mamá debería irse al desierto con su hijo para que ella sufra las consecuencias de su mala educación. Y tú dices, ¿no? Qué poderoso. Amar a la verdad. Jesús podía hablar del amor a Dios porque Él amaba a Dios. Jesús podía hablar, conducir a sus discípulos a la verdad porque su vida era una vida de verdad. Nuestros niños necesitan ver en nosotros personas que se conducen limpiamente, honestamente. Ellos van a crecer con esa idea, para ellos va a ser como parte de su estilo de vida. Y es por eso que el testimonio, ¿no? es muy importante. Y no solamente en nosotros, sino en todas aquellas personas que aman a Dios. A los cristianos, ¿no? Sobre todas las cosas, debieran reflejar el carácter de Dios y por medio del testimonio compartir esto con otras personas. Sí, es cierto que todo comienza en el hogar, ¿no? Y pues qué importante es que nosotros aprendamos a aplicarlo, ¿no? Sin duda alguna es algo, yo creo, lo más importante que deberíamos enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que este punto al que estamos llegando, esa es la esencia de la lección de esta semana. La sabiduría por sí misma, por sí sola, no nos va a dejar quizá nada bueno. ¿Cuántas veces en nuestro ámbito de desarrollo diario vemos, por ejemplo, personas que tienen buenas intenciones, marchas con buenas intenciones, en fin, todo, ¿no? Pero si Dios no está presente, todo viene en vano. Así es el libro de Proverbios. Es un libro de sabiduría porque proviene de Dios, no porque sea sabio en sí mismo. Y queremos dejarlos con este pensamiento en sus hogares, a que ustedes reflexionen en esto. El libro de Proverbios no es para que adquiramos nosotros más sabiduría, sino es para que nos encontremos con Dios y podamos compartir estas verdades que nosotros tenemos, que puedan compartirla en sus hogares también. Esperamos que esta lección haya sido de gran bendición para ustedes y no olviden visitar la página escuelasabaticouniversitaria.org, en la cual encontrarán material adicional para esta lección. Chicos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir esta lección con nosotros. Esperamos que también sea de bendición para sus vidas. Muchas gracias y que Dios les bendiga.